Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Daniel Ricaurte y vengo a traerles el conflicto del Donbass. Bueno, para iniciar en el conflicto del Donbass hay que introducirnos en el contexto geográfico de la actual Ucrania. Bueno, Ucrania es un país ubicado con Europa del Este, limita al norte con Bielorrusia, al oeste con Hungría, Eslovaquia y Polonia, al sur con Rumanía y Moldavia y al este con Rusia, con el cual tiene su principal conflicto territorial. Cuenta en su división administrativa con 24 oblasts. Uno de estos es una república autónoma, la cual es Crimea, que también se trata de adherir a la actual Rusia. Y otros dos son los autoproclamados como independientes prorrusos y buscan adherirse al igual que Crimea. Estos son Donetsk y Lugansk. Bueno, ahora vamos a continuar con el proceso histórico de Ucrania. Bueno, Ucrania hacia el 450 a.C., tuvo sus primeros pobladores, los cuales provenían de pueblos iranios, aunque también habían autóctonos de la región, los cuales eran cimerios, escitos y samatas, que después formarían el reino escita. Ya hacia el 200 a.C. llegarían las primeras incursiones griegas en el Mar Negro y con ello las primeras colonias griegas, que aquí hallaríamos las primeras referencias históricas hacia Ucrania, ya que referenciaban a Ucrania como una tierra rica en cereales, principalmente en trigo. En el 370 después de Cristo, en el contexto de las incursiones de pueblos bárbaros en la región, esta sería dominada por godos hasta la llegada de los hunos, que dominarían sobre los anteriores, que después en el siglo VII formarían parte de la Gran Bulgaria. Pero diferentes emigraciones de las tribus búlgaras dejarían el territorio bajo dominio házaro. Ya después vendría la conformación de la Rus de Kiev en el siglo IX, en la cual la región estaba habitada por los Rus, los cuales eran pueblos que venían de la Escandinavia, los cuales los francos los denominaban como varegos, que dominarían la región sometiendo pueblos eslavos bajo su dominio, formando así la famosísima Rus de Kiev. Durante las invasiones túrquicas en los siglos posteriores, los pueblos eslavos de la zona emigrarían hacia el norte de la Rus de Kiev, hasta que las invasiones mongolas acabarían con la Rus de Kiev, arrasando con la capital. El territorio ucraniano sería dominado al final por los territorios del Principado de Galicia y Valonia, aunque esta traería consecuencias culturales, ya que vendría la famosa polonización, donde estos pasarían a ser católicos bajo el dominio polaco-lituano. Ya adelantándonos hacia la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo XX, Ucrania pelearía en ambos bandos, tanto en las potencias centrales como en la Triple Entente, ya que estaba dominada tanto por austrohúngaros y rusos. En esta Primera Guerra Mundial veríamos que el nacionalismo sería una gran fuente de disputas entre los países europeos, tanto los italianos como los alemanes, como los austrohúngaros, como los franceses y como los rusos. Pero Rusia vería su pérdida en la Primera Guerra Mundial. Caería el zar y se alzaría un nuevo gobierno presidido por los bolcheviques, lo cual traería grandes consecuencias. Pero después de la Primera Guerra Mundial y la caída del zar, se vería Ucrania envuelta en la Revolución Rusa y por lo tanto su país sufriría bastantes consecuencias. Por un lado, los polacos reclamarían territorios en Galicia. Por otro lado, los soviéticos los invadirían, añadiéndolos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A principio, los ucranianos sufrieron hambrunas que sometieron al poder político ucraniano a una represión severa, dejando 1.5 millones de ucranianos muertos. Tiempo después de la industrialización de la zona trajo beneficios para los obreros. El gasto público aumentaba, aunque se vería reducido en la década de los 30 con la llegada de Stalin al poder y sus famosas purgas. Ya en el periodo entre guerras nos traería un hecho que traería polémica en la actualidad: la transferencia de Crimea de las RSS de Rusia a las RSS ucranianas en conmemoración a un tratado de amistad entre los rusos y ucranianos. Pero este no sería el fin de la desgracia de los ucranianos. Los ucranianos en la Segunda Guerra Mundial sería un pueblo muy dividido por ciertas perspectivas, tanto el lado soviético como el lado nacionalista ucraniano. Con lo cual, tras la evidente invasión de Alemania hacia la Unión Soviética, Ucrania, por un lado,
se vería liberada del yugo soviético para caer bajo el yugo de los nazis, ya que pues Ucrania tenía una gran importancia tanto en sus materias primas, como ya lo habíamos hablado anteriormente, los griegos lo referenciaban con el trigo y los cereales, también de cierta manera el hierro que éste producía para la maquinaria de guerra nazi. Ya para los años 90, Ucrania por fin vería su independencia de los rusos, ya que se había disuelto el bloque soviético, con lo cual un 16 de julio de 1990, tras un debate en el Parlamento ucraniano, se declaró su independencia como un Estado democrático. Además de que hubieron ciertos hechos por parte de los rusos, como ciertos golpes de Estado por parte de la KGB para restaurar el socialismo en el país. Bueno, ahora vamos a meternos al conflicto. Vamos a remontarnos a noviembre del 2013, donde Víktor Yanukovych era el presidente de Ucrania, en el cual en esas épocas se llevó al cabo el Euromaidán. Víktor Yanukovych se negó a firmar acuerdos con la Unión Europea, lo que conllevó a las manifestaciones que fueron reprimidas violentamente. Cabe aclarar que Yanukovych era de una facción prorrusa, lo cual lo llevó a alejarse de la comunidad europea. Entonces, después de estas manifestaciones, el presidente Yanukovych dimitió y se llevaron a cabo nuevas elecciones, dando como vencedor a Petro Poroshenko, que traía la propuesta europea como máxima de su gobierno. Ahora pasemos a hablar de la crisis de Crimea, que sería una de las principales crisis que se van a desarrollar en este contexto. En la crisis de Crimea, ante la caída de Yanukovych, ciudadanos ucranianos prorrusos traerían consigo el afán de ser integrados a la Federación Rusa. Esto se dio principalmente en Crimea, en la zona donde un referéndum les daría paso a la integración rusa. Fuerzas rusas ocuparían Crimea, aunque la ONU declararía ilegal el referéndum y por tanto la integración, creando así un conflicto en la zona de Crimea. Pero no sería Crimea la única que buscaría integrarse a la Federación Rusa. Al este de Ucrania, en Donbass, en la región que está limitando entre Rusia y Ucrania, tendría la misma afinidad que en Crimea de adherirse a la Federación Rusa, proclamando así la República Popular de Donetsk y Lugansk, abriendo paso a hostilidades entre prorrusos y ejército ucraniano, aunque en algunas facciones de los prorrusos dicen que hay ciertas facciones paramilitares, fascistas, neonazis, que se ven envueltas en este conflicto en contra de estos prorrusos. Bueno, los prorrusos se tomarían el aeropuerto de Donetsk, el cual sería el epicentro de la guerra. La caída del avión de Malaysia Airlines para antiaéreos daría paso a una segunda crisis política y territorial el 17 de julio del 2014, lo cual traería que la Cruz Roja establecería el conflicto como una guerra civil que deja a más de 1 millón de migrantes. El gobierno ucraniano traería de por sí la ilegalidad del Partido Comunista Ucraniano, justificando lo que éste patrocinaba a los rebeldes en Donbass. Pero tras estas últimas semanas del presente año, Rusia y la OTAN se han preparado para una eventual guerra, ya sea en Crimea o en Donbass, mientras que algunos se preguntan si Rusia estará lista para invadir Ucrania. Muchas gracias por su atención.